Recomendaciones de aquí de la Gestor y Gestoría, de los gestores de la Gestor y Gestoría, recomendaciones a los autónomos para pagar menos impuestos en la renta. Os vamos a dar unos consejos para reducir la factura fiscal y los fallos en las declaraciones de la renta del IRPF. Después del comienzo de la campaña de la renta, os vamos a repasar algunos consejos que podéis aplicar los autónomos en vuestras declaraciones de IRPF para optimizar vuestro resultado. Están enfocados a reducir la factura fiscal y minimizar errores. Durante la presentación del documento sobre la campaña de la renta y patrimonio 2023, aquí desde la Gestor y Gestoría os vamos a dar una serie de recomendaciones que los autónomos deben tener en cuenta durante esta campaña de la renta, con la finalidad de recordar cambios y detalles importantes en la presentación del modelo 100, que este año todos los trabajadores por cuenta propia, sin excepción, deberán presentar hasta el 1 de julio. Además, el documento incluye todas las claves del impuesto actualizadas con la última doctrina y jurisprudencia que afectará a la tributación de la mayoría de los autónomos que tienen que presentar anualmente el IRPF, la declaración de la renta. Así, estas pautas recogen diferentes aspectos importantes que influirán tanto en la correcta presentación de la declaración como en la disminución de la cuota a pagar en el impuesto. Una serían las aportaciones a planes de pensiones. Os recordamos desde aquí de la Gestor y Gestoría, los gestores de aquí de la Gestor y Gestoría, os recordamos el límite de 4.250 euros en la reducción del IRPF que pueden aplicar los autónomos por las aportaciones a planes de empleo, aplicable a aportaciones a planes de pensiones sectoriales, planes de empleo simplificados, aportaciones propias que el empresario individual o profesional realice a planes de pensiones de empleo de los que sea promotor y además participe. Las aportaciones propias a mutualidades de previsión social, así como las aportaciones propias que el empresario individual o profesional realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia. Además, al ser compatible con las aportaciones realizadas a planes de pensiones individuales, donde el límite general de la reducción es de 1.500 euros anuales, un trabajador por cuenta propia que haya aportado a ambos podrá reducir hasta en 5.750 euros su base imponible. Luego estaría la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación. Las cantidades aportadas en el periodo correspondiente a este ejercicio fiscal por la suscripción de acciones o participaciones en este tipo de negocios son deducibles con los siguientes cambios. Aumenta el porcentaje de deducción que pasa del 30% al 50% y la base máxima de la deducción que pasa de los 60.000 a los 100.000 euros. Además, se eliminan restricciones. La adquisición debe de hacerse en la constitución de la entidad o en una ampliación realizada como máximo y con carácter general en los 5 años siguientes, hasta ahora 3, aunque se permite en los 7 siguientes en caso de empresas emergentes de biotecnología, energía industriales y de otros sectores estratégicos. Se exime de la prohibición de tener un porcentaje de participación como máximo del 40%. Luego estaría la retribución del cese de actividad por la crisis sanitaria. Cuando el trabajador por cuenta propia haya percibido una prestación por cese de actividad por el cierre de su negocio como consecuencia de la crisis sanitaria, no se considerará un ingreso de la actividad, sino un rendimiento del trabajo. Al respecto, la mutua colaboradora o el Instituto Social de la Marina abonará al contribuyente, junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajo de autónomo sin desarrollar actividad alguna, por lo que se considerará rendimiento del trabajo toda la prestación, el cese más el importe de las cotizaciones por contingencias comunes. Por otro lado, si el contribuyente determina el rendimiento neto de su actividad económica por el método de estimación directa, normal o simplificada, este pago de las cotizaciones del RETA dará lugar a un gasto deducible para la determinación del rendimiento. Luego estará el arrendamiento de uso turístico y de despachos en coworking. Las rentas obtenidas por arrendar una vivienda para uso turístico y prestación de servicios propios de la industria hotelera, como restaurante, limpieza, lavado de ropa o similares, serán ingresos que computarán como rendimientos de actividades económicas. A su vez, sucederá igual con el arrendamiento de despachos en coworking, donde se prestan servicios adicionales como recepción de correspondencia y atención telefónica. Luego estarían las deducciones por obras de mejora en la eficiencia energética. En el caso de autónomos que utilicen su vivienda como lugar de trabajo y hayan realizado obras de mejora de la eficiencia energética, tendrán la posibilidad de aplicar deducciones no simultáneamente que sean del 20% o 40% en función de si se trata de una reducción en la demanda de refrigeración y calor o de mejoras en el consumo energético. Para aplicarlas deben haberse expedido los 2 certificados de eficiencia energética correspondientes con fecha anterior y posterior a la obra.
Luego está ya la aplicación del céntimo sanitario. Para el correcto tratamiento de la devolución del llamado céntimo sanitario será considerado un ingreso del ejercicio cuando el autónomo determine el rendimiento por el método de estimación directa. Cuando se trate de autónomos que tributan por el método de estimación objetiva, dado que no se tienen en cuenta los ingresos y gastos reales de la actividad, la devolución del céntimo sanitario no tendrá ninguna incidencia en el rendimiento. Luego estarían las deducciones por adquisición de vehículos eléctricos e instalación de recargas. Se introduce una deducción del 15% del valor de adquisición de un vehículo eléctrico con el límite de 20.000 euros cuando la compra del mismo se produzca entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, así como en el caso de entregas a cuenta dentro de dicho plazo. También se introduce una deducción del 15% con una base máxima de 4.000 euros del coste satisfecho por la instalación de sistemas de recargas de baterías para vehículos eléctricos cuando sea dentro del mismo periodo mencionado anteriormente. Luego estarían los intereses de demora. Como apuntamos aquí en la Gestórica Historia, en los casos en que la persona física desarrolla una actividad económica, los intereses de demora, ya sean los que se exigen a raíz de un procedimiento de comprobación o los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, se consideran un gasto fiscalmente deducible. Luego estarían las novedades en la deducción por maternidad. Se amplía el ámbito de aplicación de la deducción. Hasta ahora solo se aplicaba para mujeres que realizaran una actividad por cuenta propia o ajena y estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social o en la Mutua, pero permite desde esta renta seguir cobrando esos 1.200 euros al año de deducción sin ningún recorte, aunque se hayan dado de baja y no hayan cotizado durante algún mes. Solo se exige un periodo mínimo de 30 días cotizados. Se incluyen además los gastos del cheque guardería. Luego está ya la exención por reinversión en vivienda habitual. Si en 2023 se vendió la vivienda habitual, la ganancia patrimonial puede quedar exenta si se reinvierte el importe obtenido en la compra de una nueva vivienda habitual. Si todavía no se ha comprado una nueva, pero el autónomo contribuyente tiene intención de hacerlo, dispone de 2 años para reinvertir, pero deberá indicar en su declaración de este año su compromiso de adquirir una nueva vivienda en este plazo para poder beneficiarse de la exención. El coste de la nueva vivienda puede sufragarse con financiación ajena. Luego estarían otras recomendaciones generales, como que las personas titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia siempre están obligadas a presentar la declaración de la renta, aunque dicho ingreso esté exento. Si el contribuyente es cotitular de una cuenta bancaria con otra, pero no genera los ingresos que nutren el saldo de esa cuenta, no debe imputar ningún rendimiento del capital mobiliario, aunque en los datos fiscales Hacienda atribuya a cada titular la mitad de los rendimientos. Es recomendable repasar las declaraciones de los años anteriores con incidencia en la campaña de este año. Por ejemplo, repasar las pérdidas patrimoniales, los rendimientos del capital mobiliario negativos y las bases liquidables negativas pendientes de compensación de los últimos 4 años, ya que se podrían aprovechar los saldos para rebajar la cuota a pagar en este ejercicio. Si se opta por la tributación conjunta, los cónyuges que tengan su residencia habitual en comunidades autónomas distintas presentarán la declaración de la renta en la comunidad donde tenga su residencia habitual el miembro con mayor base liquidable. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube.